estudio del libro de los Salmos. Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 57. Hoy llegamos a este maravilloso salmo. Todos los salmos son increíbles, todos los salmos tienen enseñanzas fabulosas y no olvidemos que todos los salmos fueron inspirados por Dios, son parte de la inspiración divina. El apóstol Pablo dice que toda la escritura, ¿qué cosa es? Es inspirada por Dios. Entonces los salmos son inspirados por Dios. Y luego en segunda de Pedro, el apóstol Pedro, igual bajo la inspiración divina, hace notar que el Espíritu Santo fue el que inspiró las escrituras, de tal manera que entonces lo que escribió David o lo que escribieron los salmistas fueron bajo la dirección del Espíritu de Dios. Entonces, aunque hay experiencias personales, aunque hay situaciones que el salmista está viviendo en una manera muy crítica de su propia vida, sin embargo, esto sirve como fondo, por decir así, sirve como contexto, ya sea personal o histórico, para que el Espíritu de Dios nos dé la enseñanza a nuestras vidas. De tal manera que así los salmos no pasan de moda, los salmos siguen actuando de una manera especial para nuestras vidas, así como ocurrieron en el tiempo de David o en el tiempo en que fueron escritos estos salmos, pues siguen vigentes para nosotros. De tal manera que con plena confianza podemos acercarnos a estos salmos y apropiárnoslo porque es la palabra de Dios para nuestras vidas. Así es que qué bendición. Bien, entonces vamos al Salmo 57, vamos a entrar de lleno para aprovechar el tiempo. Y el título de este salmo es Salvado para alabar. Y por favor, hermanos, ahí en sus Biblias, en la parte de arribita del versículo 1, hay una referencia, hay unas palabras que están en letras muy pequeñitas, y le voy a pedir por favor a Siri que sea el que nos lea esas palabras chiquitas. Después del título del Salmo, a ver, ¿qué nos dice ahí? Muy bien. Bueno, entonces nos vamos a dar cuenta que en esas palabritas que fueron escritas, no, aquí sí, esas palabras no fueron escritas bajo inspiración porque están fuera del texto original. Pero los rabinos antiguos, los maestros de la ley antiguos, de hace muchos siglos, pues colocaron esta referencia haciendo notar que este salmo tenía que ver con la persecución de Saúl. Entonces hicieron esta anotación. Vamos ahora aquí adelante para que veamos esta situación, ¿sí? Vamos a ver esas características del Salmo 57. El Salmo 57 es un salmo de confianza y alabanza por la ayuda de Dios. David, aunque estaba en una situación muy difícil, porque estaba bajo una persecución, sin embargo, él sigue confiando en Dios y no solamente confía en Dios, sino que también de su corazón está el deseo de alabar a Dios por lo que está haciendo en su vida. David escribió este salmo a causa de la persecución del rey Saúl y se refugia en una cueva en Adulán. Primera de Samuel 22:1. Vamos a ese texto, por favor. Primera de Samuel, capítulo 22 y versículo 1. Y ahora le voy a pedir a Jesús, hijo, que nos lea, por favor. No nieto, sino Jesús, hijo. Porque hay papá, hijo y nieto. 22:1. Primera de Samuel, por favor. Muy bien, entonces veamos que este texto tiene que ver con esta situación porque, otra vez, las palabritas que aparecen arriba del Salmo hacen notar que tiene que ver con esta experiencia. Bien, en este Salmo, David pone énfasis en la misericordia de Dios. Aquí clama a esa parte o a ese atributo tan especial, esa cualidad de Dios que es su misericordia. El Salmo 57 lleva el título No destruyas, porque en la cueva tuvo David la oportunidad de matar al rey Saúl. Y no olvidemos que ahí llegó el rey Saúl, llegó a estar presente y en el fondo de la cueva estaba David junto con sus soldados y hasta un soldado le dijo,
ha llegado la hora, aquí lo tienes en tus manos, ya es hora de terminar con él. Pero David no lo hizo, no lo hizo. Bien, dice aquí otra vez, no destruyas porque en la cueva tuvo David la oportunidad de matar al rey Saúl, pero rechazó hacerlo. Los versículos del 7 al 11 se repiten en el Salmo 108 del 1 al 5. Ahorita vamos a ver eso, ahorita vamos a ver esa situación. Bien, entonces ahí encontramos lo que tiene que ver con este salmo. Tiene que ver con un asunto muy particular de David porque estaba huyendo del rey Saúl, se refugia en una cueva. El rey Saúl llega a la cueva, tiene la oportunidad de matarlo, pero no lo hace porque está pensando más en Dios que en su propia situación. Bien, ahora vamos a esta situación. Vamos al bosquejo. 3 cosas tienen que ver con este salmo. Es una oración llena de confianza, los versículos de 1 al 3. Hay aquí unos enemigos muy crueles y también hay una exaltación a Dios llena de alabanza por lo que Dios está haciendo en su vida. Hay 3 cosas que tienen que ver con este salmo, no olvidemos. Bien, ahora vamos a leer, por favor, vamos a leer este salmo. Son 11 versículos, es un salmo cortito y vamos a leerlo en forma alternada. Dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Él enviará desde los cielos y me salvará, y de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Juntos, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Muy bien. Veamos que en este salmo, en esta lectura que acabamos de hacer, la palabra sobresaliente, la palabra que sobresale es la palabra misericordia. Por favor, veamos en el versículo 1. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces aparece aquí? Aparece 2 veces. Ahora, en el versículo 3 dice, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará, ¿qué cosa? Su misericordia y su verdad. Ahí aparece la 3ª vez. Ahora nos vamos a saltar hasta el versículo 10, por favor. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia. Entonces, 4 veces hace referencia David a ese atributo de Dios, de tal manera que por eso es un tema muy especial, la misericordia de Dios aquí en este salmo. Bien, ahora vamos a ver esta situación. Vamos a ver la situación de lo que estaba pasando en la vida de David. En esta presentación vamos a notar que David estaba huyendo. Pero ¿por qué huye? ¿Por qué no mejor enfrenta a Saúl? ¿Por qué no le sale al encuentro como un valiente que es y además que tiene soldados muy valientes? Bueno, hay 4 razones muy poderosas que le impiden enfrentarse al rey Saúl. Propiamente, David tuvo 2 personas con las que tenías una situación muy, muy conflictiva y que él rehusaba enfrentarlos. Uno era el rey Saúl y el segundo era su propio hijo Absalón, que se le rebeló. Aunque Absalón sí fue confrontado en una guerra, pero David no salió a la guerra porque era su hijo y más bien ahí Joab, su general, fue el que se encargó de llevar a cabo esa guerra. Entonces aquí David no enfrenta al rey Saúl por 4 razones. Número 1, el rey era el padre de su mejor amigo. ¿Y cómo se llamaba su amigo?
Jonatán, muy bien, se llamaba Jonatán. Entonces, ¿cómo enfrentar al padre de su mejor amigo? ¿Cómo iba a quedar si saliera a luchar con él o acabara con la vida de Saúl? ¿Cómo iba a hablarle de una manera confiada a Jonatán? Eso no sería posible. Entonces, dentro de su interior hay una angustia, hay una situación crítica, está luchando con sus sentimientos David, porque no quiere enfrentar a Saúl porque es el padre de su mejor amigo. En segundo lugar, también el rey merecía respeto porque era el rey, era el ungido del Señor. Entonces merecía respeto y tenía que conservar su vida. Si Dios no le daba la aprobación de acabar con su vida, él no tenía por qué hacerlo. Y más bien Dios no se lo dio. Y Dios tuvo que esperar a que tomara David una decisión y lo hizo muy bien porque dos veces lo tuvo en las manos. Dos veces tuvo la oportunidad David de acabar con Saúl, pero no lo hizo porque era el ungido de Dios. Una tercera cosa fue que el rey fue puesto por Dios. Era un llamado especial de Dios. Y David no quería ir en contra de ese llamado que Dios le había dado al rey Saúl. Y por último, también era su suegro. Fíjense bien, entonces, ¿cómo afectar la vida de su suegro? Entonces era un serio problema para David. ¿Qué hace David? Prefiere mejor huir, prefiere mejor escaparse, prefiere mejor irse a buscar refugio a otros lugares. Recuerdan que la semana pasada se fue con los filisteos, ahora se va a una cueva, para refugiarse porque no quiere entrar en conflicto con su suegro. Es una situación difícil para Saúl, ¿sí? Perdón, para David. Ahora, aquí vemos en esta presentación las huidas. Aquí vamos a ver, siguiendo las flechas, por dónde está yendo David para estar huyendo. Vean ustedes, aquí hay 4 lugares, mejor dicho, 5 lugares. Es Nayot de Ramá, 1 Samuel 21, Nob, 1 Samuel 21:1, Gad, que lo vimos la semana pasada, 1 Samuel 21:10, luego la cueva de Adulam, que tiene que ver con este salmo, y va a otro lugar que es del otro lado del río Jordán, en Mizpa de Moab, y 1 Samuel 21:3. Entonces él está yendo de diferentes lugares, precisamente huyendo para no confrontarse con el rey Saúl. Bien, ahí está una fotografía moderna de cómo es ahora. Si usted va a Israel y le pide a un guía de turista que le lleve a la cueva de Adulam, porque es algo histórico y hay gente que se presta para poder hacer ese tipo de viajes. Entonces, así es más o menos el panorama, y en un lugar de aquí está la famosa cueva de Adulam, donde David se refugió. Entonces, si usted va a Israel, dígale al guía de turista, yo quiero ir a conocer la cueva de Adulam, y ya le va a llevar. Propiamente, aquí dice la referencia, la región de Adulam es en dirección suroeste, es hacia abajo, en dirección hacia Egipto, y a 24 kilómetros de Jerusalén. 24 kilómetros, o sea, no está tan lejos de Jerusalén, 24 kilómetros, ¿sí? Entonces, sí, fíjense bien, del Zócalo de la Ciudad de México, más o menos hasta por Los Reyes, más o menos serían como unos 20 y tantos kilómetros, más o menos eso sería la distancia. Bien, entonces, ahí está el lugar donde se fue a refugiar David. Pero ahora vamos a ver la situación. Vamos a ver lo que tiene que ver con este salmo. La primera cosa es que hace una oración llena de confianza. David es un hombre de oración, y lo podemos ver a través de los salmos, y lo podemos ver también en Primera y Segunda de Samuel, en donde él, cada vez que emprende alguna tarea, ya sea favorable de adoración hacia Dios o estando en una situación muy conflictiva, tiene la característica de siempre pedirle a Dios su dirección. Es un hombre de oración. Además de ser un gran rey, un gran guerrero, de ser un gran músico, de ser un buen compositor de salmos, etc., no deja de ser un hombre de oración. Nos da un modelo tan especial de ser un hombre de oración. Fíjense bien qué cosas especiales. Vamos a ver los versículos del 1 al 3. Dice de la siguiente manera: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma.
y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Veamos, ahí está la confianza de David. ¿Él podría salir a la guerra y enfrentar a Saúl? Claro que sí. Él era un guerrero, él era muy valiente, él no tenía miedo. En su experiencia de joven, de ser un pastorcito, él enfrentaba a leones, animales salvajes, osos, dice la escritura, para poder defender a su ganado. Así es que él estaba, por decir, preparado para enfrentar a los enemigos, ya sean los animales, la naturaleza, que querían robarse su ganado o quitarle su ganado, o a hombres también podían enfrentarlos. ¿Cómo creen que ha de haber sido Goliat? Ha de haber sido un hombre impresionante, ¿verdad? Ha de ser un hombre de una estatura increíble y de una expresión muy feroz. Sin embargo, David lo enfrenta. Y no se menciona que David haya tenido temor, al contrario, lo enfrentó directamente. ¿Por qué? Porque estaba confiando en Dios. Entonces David podía haber hecho ese enfrentamiento a Saúl, pero no lo hace y prefiere mejor confiar en Dios. Fíjense bien, hermanos, en el versículo 3, dice, Él enviará desde los cielos. ¿Qué va a enviar Dios? Bueno, lo dice ahí mismo en el versículo. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia. Entonces David estaba confiando que la misericordia lo iba a salvar de esa situación. Ahora, noten ese renglón, el renglón del medio del versículo 3. De la infamia del que me acosa. ¿Qué estaba haciendo el rey Saúl? Estaba haciendo una infamia porque estaba persiguiendo a su yerno. Y si mataba a su yerno, ¿cómo iba a quedar su hija? Iba a quedar como una viuda. A su propia hija le iba a hacer un daño por el celo que le tenía a Saúl. Entonces, eso era una infamia. Por eso es que David no quiere enfrentarlo. Ahora vamos a ver aquí, ¿sí? Vamos a ver aquí el asunto de la misericordia. Utiliza 4 veces, como ya vimos en este salmo, 4 veces la palabra misericordia. La misericordia describe un atributo divino de la naturaleza de Dios. Dios es misericordioso. Nosotros llegamos a ser misericordiosos por la obra grandiosa de Cristo, porque por naturaleza no lo somos. Pero la misericordia llega a nuestro corazón por la persona del Señor Jesús. Dice aquí, Él es rico en misericordia, Efesios 2:4. Y sus misericordias son muchas, según de Samuel 24:14. La misericordia se revela en las acciones que Dios toma para aliviar el sufrimiento y demostrar su fidelidad y amor constante. ¿Por qué le decimos a Dios, Señor, ten misericordia de mí? Porque le estamos diciendo, ayúdame en mi sufrimiento, ayúdame en mis penas, ayúdame en mi dolor, ayúdame en mis problemas. Porque la misericordia precisamente tiene que ver con ese aspecto de nuestras vidas, ¿sí? Por ejemplo, si estamos sufriendo de una enfermedad, no le decimos a Dios, Señor, haz justicia conmigo. No, le decimos, Señor, ten misericordia. Entonces, aquí está la definición de la palabra misericordia. Sinónimos como compasión, bondad amorosa, favor y amor constante, a menudo aparecen en las traducciones de la Biblia para ilustrar la idea de misericordia. Entonces, eso es lo que está pidiendo David. David está sufriendo. David está en una situación muy complicada porque su propio suegro, el padre de su mejor amigo, lo está persiguiendo y él no quiere caer en una provocación, no quiere caer en un conflicto con él y eso le duele, eso le está afectando. Prefiere mejor huir, prefiere mejor estar vagando de un lugar para otro porque no quiere llegar a esa situación. En esa persecución sufre hambre, sufre la vergüenza a veces de sus propios enemigos. La gente lo malvé, pero prefiere mejor eso que caer en una situación provocativa, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora aquí. Cualidades de la misericordia. Vamos a ver. En este salmo vamos a ver que David describe
esas cualidades de la misericordia. Número 1, es digna de confianza. Veamos el versículo 1. Versículo 1 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Entonces David confía en esa misericordia de Dios. Entonces es digna de confianza. Segundo, es un refugio seguro. Versículo 1 también. Ahí mismo en el versículo 1 dice en la parte de en medio, y en la sombra de tus alas me ampararé. Me voy a refugiar en tu misericordia, Dios. ¿Sí? Aunque tenga mi espada, y recordemos que el sacerdote de la ciudad de Nob le da la espada de Goliat y que podía manejar esa espada fácilmente en contra de Saúl, no lo hace. Prefiere ampararse a la sombra de las alas del Señor. ¿Sí? Aquí utiliza un lenguaje figurado como sintiéndose seguro, como el pollito que se siente seguro bajo las alas de la gallina. ¿Sí? Así piensa David. 3, es el favor de Dios, la misericordia del favor de Dios. Versículo 2, dice el versículo 2, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Dios me hace el favor de protegerme. Dios me hace el favor de cuidarme. Dios es el que me va a dar la victoria por su favor. ¿Sí? Y número 4, es la ayuda del cielo. Versículo 3, dice de la siguiente manera el versículo 3. Él enviará desde los cielos y me salvará. Desde los cielos, ¿qué va a enviar? Su misericordia. ¿Sí? Entonces es una ayuda que proviene del cielo. Y al saber que viene del cielo, sabe que está seguro y que Dios le va a sacar triunfante de esa situación. ¿Sí? De seguro que David pasó momentos muy tensos, muy difíciles, y se puede ver aquí a través de las expresiones de los salmos, pero Dios le va a ayudar. Y Dios le ayudó propiamente de esa situación. Entonces, cuatro cosas que nos muestra David de lo que hace la misericordia. Número 1, es digna de confianza. Número 2, es un refugio seguro. Número 3, es el favor de Dios. Y 4, es la ayuda de Dios. ¿Podemos recordar esas 4 cualidades? A ver, otra vez. Número 1, es digna de confianza. Número 2, es un refugio seguro. Número 3, es el favor de Dios. Y número 4, es la ayuda del cielo. Muy bien, a ver, vamos a quitarlo. Número 1, 2, 3, es el favor. Número 4, es la ayuda del cielo. Muy bien, entonces no se olvide. Y veamos cómo aquí David está expresando eso. En pocas palabras está mostrando esa situación tan especial porque él confía que Dios va a ser misericordioso con él y le va a sacar triunfante de ese problema. Ahora vamos a ver algo más aquí. En el versículo 2 del Salmo 57, pone a Dios, o mejor dicho, escribe aquí un título muy especial de Dios. Fíjense bien en el versículo 2. Dice, clamaré, pero ¿a quién va a clamar? Al Dios, y aquí aparece un título del Señor, al Dios altísimo. ¿Qué significa esa palabra altísimo en Dios? Bueno, Dios altísimo, o algunas veces Señor altísimo, son términos usados a lo largo de la Biblia para describir al Señor creador del cielo y la tierra. Las palabras hebreas que se traducen con mayor frecuencia como Dios altísimo son Elohim, el Yon o Elión, que literalmente significa Dios altísimo. Eso aparece en Génesis 14:22, Salmos 78, 35, etc. La altura transmite la idea de superioridad en poder y fuerza y autoridad. Por eso decimos, Dios está ¿dónde? En el cielo. Y el cielo para nosotros es la parte más alta. Porque nos decimos, es hasta el cielo, hasta allá arriba. Entonces, la altura hace notar que Dios está por encima de nosotros, desde allá arriba. Desde allá Él nos está observando a todos nosotros. Y desde allá arriba Él tiene el control de toda la tierra, de todo el mundo. Luego dice acá,
Así que Dios Altísimo o el Señor Altísimo significa que no hay Dios, ídolo o ser creado que deba ser adorado o exaltado por encima del... Aquí es Jehová, el Señor, porque Él es superior en todos los sentidos. Dios es superior. La expresión Dios Altísimo quiere decir que Dios está por encima de todos. No hay nadie que se le compare. No hay, por muy grande que sea una persona, por mucha influencia, por mucho poder, no es comparable con Dios, porque Él está por encima de todos. Entonces, lo que está diciendo aquí David en el Salmo es que el Dios que está por encima de todos, el que controla todo el mundo y toda la creación, es el que me va a ayudar, porque Él va a extender su misericordia a mi vida. Entonces, miren qué bendición tan grande, ¿sí? Entonces debemos de confiar en nuestro Dios y que Él va a extender su misericordia hacia nosotros. Bien, ahora vamos a ver aquí. Los versículos, vamos a los versículos del 4 al 6, por favor. Y le voy a pedir a nuestro hermano Aldo que nos lea los versículos del 4 al 6. Sí, 57 del 4 al 6. Sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Ustedes han amado mis pasos, se ha batido mi alma, hoy lo han clavado delante de mí, en medio de él han caído. Muy bien. Ahora va a describir cómo son sus enemigos. Aunque el principal enemigo que tiene David es Saúl, sin embargo, hay más que quieren hacer caer a David. Él utiliza el plural para referirse aquí a esos enemigos. Dice que son los hijos de hombres que vomitan llamas, fíjense bien. Es decir, que hay más personas que están atacando o que quieren ver la ruina del rey David, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí. Dice en este pasaje que leímos que él está entre los leones, dice en el versículo 4. Mi vida está entre los leones. Bueno, pues está comparando los leones con gente, pero que gente que es de veras tremenda, no gente que, bueno, se enoja de momento y ya pues nos olvidamos de ellos. No, son gente que está afectando fuertemente. Y es gente despiadada, salvaje, cruel, incontrolable, como si fuera un león, ¿sí? Que quieren despedazarlo, no quieren dejarlo vivo. Quieren buscar la manera de cómo atacarlo, lo están acechando, están buscando la manera de que haya una oportunidad de caer sobre de él. Miren qué terrible es eso. Luego, aquí mismo en este pasaje, dice en el versículo 4, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. ¿Qué significa esa expresión de vomitan llamas? Pues son expresiones muy malignas e hirientes. Están hablando mal de él, lo calumnian, le dicen palabras insolentes, palabras fuertes, palabras que desacreditan su persona y que no se miden en estar hablando. Hay gente que tiene un vocabulario, hermanos, de verdad tan tremendo, tan fuerte, que uno dice, es que ¿cómo puede hablar esa persona? Pero así es esta gente que en ese tiempo también tenía expresiones muy hirientes. Entonces dice que vomitan llamas, echaban fuego para poder acabar con el testimonio de David. Y número 3, dice que utilizaban sus dientes y lengua. Vean el versículo 4. En la parte final dice, sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Aquí David compara esa parte del cuerpo de sus enemigos con armas de guerra que buscan quitarle la vida o hacerle sentir muy mal y menospreciarlo. Entonces, David está en una situación muy crítica por no solamente Saúl, sino también más personas que quieren acabar con él. Bien, vamos a ver ahora aquí. Sin embargo, aquí encuentra David una consolación. Versículo 6 dice, red han armado a mis pasos, se ha batido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, pero miren qué ocurre. En medio de él han caído
ellos mismos. ¿Sí? Hay una expresión popular que luego mencionamos que dice que el tramposo cae al pozo, ¿verdad? Pues resulta que esta gente que había creado, tal vez en un sentido figurado, un pozo donde hacer caer a David, pues ellos mismos han caído, ellos mismos se han puesto la soga en el cuello, ellos mismos han terminado mal. Pero ¿por David o por quién? Por la misericordia de Dios. Entonces David está reconociendo aquí que es porque Dios le ha ayudado a salir de esa situación. Entonces, aquí está alguien que se está yendo en el agujero, pues porque es así la expresión del Salmo, que esa persona que estaba haciendo daño a David, ahora él mismo está en una situación muy complicada. ¿Sí? Bien, ahora veamos acá. Una exaltación a Dios llena de alabanza. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Regresemos por favor al versículo 3. Versículo 3. Dice, Él enviará desde los cielos, enviará su misericordia, ¿y qué va a ocurrir? Me salvará. Entonces, David se siente salvado. Cuando leemos Primera de Samuel, el último capítulo de Samuel, encontramos que los filisteos llegan a hacer batalla contra Israel. Sale Saúl junto con sus hijos, con sus 3 hijos, especialmente con Jonatán, y los filisteos le ganan la batalla a los israelitas, matan a Saúl, matan a los hijos de Saúl, y ahí se acaba el problema para el rey David, por decir así. David no intervino en esa guerra, porque David estaba en otro lugar, pero se entera de esa situación y Saúl terminó sus días de esa manera. Ahora, propiamente, los filisteos no mataron a Saúl, más bien él mismo se suicidó en la batalla. Terminó mal Saúl. Y ahí vio la recompensa David de que Dios le estaba haciendo justicia. Él pudo haber terminado con la vida de Saúl, pero no lo hizo y Dios se encargó de él. Entonces, tarde o temprano, aquellos que nos buscan el mal, que nos hacen daño o que quieren afectar nuestras vidas, van a caer en el pozo. Igual como dice en el versículo 6. Arman su red, arman su estrategia, arman una trampa contra nosotros, pero Dios, si dependemos de Dios, Dios se va a encargar de ellos. Fíjense bien qué tremendo. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esa situación de que David ve que Dios le da la victoria, que le salva, que le saca triunfante? Pues dale la adoración, dale la alabanza al Señor. Y aquí está este asunto, ¿sí? ¿Cómo debo de alabar a Dios? En este salmo, David nos dice cómo debemos de alabar al Señor. Número 1, con corazón dispuesto. Veamos el versículo 7. Dice, o alguien por favor que nos lea, versículo 7, alguien que tenga el texto. Muy bien, entonces, ¿cómo debe de estar nuestro corazón? Debe de estar dispuesto, listo, ¿verdad? Y fíjense bien que utiliza una palabra antes en este versículo. ¿Cuál es la primera palabra que utiliza en el versículo 7? Pronto, pronto. ¿Cuándo debemos de alabar al Señor? Pues pronto, inmediatamente, ¿sí? De que de nuestro corazón debemos darle el lugar. Cuando Dios nos responde alguna petición, alguna necesidad, cuando Dios nos saca triunfante de una situación muy complicada, difícil, o de nuestros propios enemigos, pronto debemos de alabarle. De decirle, gracias Dios, gracias porque me sacaste de esta situación, gracias porque me ayudaste a salir victorioso, gracias porque resolviste este problema, y debemos pronto darle el lugar a Dios. Entonces, con un corazón dispuesto. Número 2, con canto y música, versículos 7 y 8. A ver quién nos lee el 7 y 8. Muy bien. Fíjense bien, en el versículo 7, en la parte final, dice, cantaré y trovaré, y luego en el versículo 8, dice que con qué va a cantar.
Dice, despierta, salterio y arpa. ¿Sabía tocar el arpa David? Sí, sabía tocar el arpa. Fíjense bien. David era un derroche de cualidades, de cosas muy especiales, porque sabía escribir salmos, componía, sabía tocar, sabía salir a la guerra, gobernaba a su pueblo, era un buen administrador, era un hombre de oración, o sea, tantas cosas tan especiales de David. Entonces él cantaba y también tenía instrumento para poder tocar para el Señor. Ahora, no significa que todos debemos de tener esa capacidad para tocar un instrumento. Si lo tenemos, qué bueno, pero si no es así, pues con el hecho de cantarle al Señor y de hacerlo con corazón sincero, eso es bueno para nuestro Dios. Ahora, número 3, iniciando en la mañana. ¿Cuándo se debe de alabar al Señor? Versículo 8. ¿Quién nos lee el 8 otra vez? Muy bien. Cuando usted se levanta a las carreras y echando rayos y centellas contra todos los demás, o se levanta diciendo, gracias Dios, gracias por este día, gracias por tus bendiciones, gracias por lo que vas a hacer en mi familia, en mi vida, gracias por todo lo que no me vas a mostrar, etcétera. ¿Lo hace así o sale corriendo? Sale corriendo para su trabajo, para la escuela o algo así. Bueno, debemos de comenzar el día con adoración, con alabanza a nuestro Dios. Así lo hacía David. Y luego, versículo 9. Dice el versículo 9, alguien también que nos lea. Muy bien. Debemos de sentir pena de cantar al Señor, aunque estemos en gente que no es cristiana. Debemos de sentir pena. No, ¿verdad? Debemos de cantarle al Señor, aún en ese tipo de personas, porque hasta sirve de testimonio. Pues a veces cuando tenemos la oportunidad de algún servicio en la familia o en un velorio, incluso velorios que no son de creyentes, y tenemos la oportunidad de cantar, debemos de hacerlo con gozo, porque eso sirve de testimonio para la gente. Y David no tenía pena para cantarle al Señor donde quiera que sea, y aquí está la demostración. Bien, y una cosa más, otra vez, al tema principal del Salmo, reconociendo la misericordia de Dios. Versículo 10, lo leemos todos juntos. Dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Sí, hasta los cielos es tu misericordia. Qué grande es la misericordia del Señor. El libro de Lamentaciones dice que por la misericordia de Dios, en el capítulo 3, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Miren qué bendición. Dios sigue actuando con su fidelidad y su amor hacia nosotros. Bien, ahora vamos a ver esta situación. Termina el Salmo en una expresión de exaltación a Dios con mucho júbilo, porque esta expresión no es una expresión seca, no es una expresión desinteresada, sino es una expresión completamente gozosa hacia Dios. Versículo 11 dice, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Está tan feliz, está tan animoso al ver que Dios le ha ayudado a salir de ese problema tan especial que tenía con el rey Saúl, que no fue su propia mano, que no fue por lo que él quiso intervenir, sino que Dios se encargó y le favoreció y le ayudó a salir de esta situación. Y por eso está gozoso, porque experimenta la salvación de parte de Dios de ese problema tan especial. Entonces exalta al Señor. Ahora veamos aquí. Dice el Salmo 140, versículo 7. A ver, vamos a leerlo todos juntos. Salmo 147. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. Y David dice eso. Entonces David sabía que Dios le iba a ayudar y Dios le cumplió a David. Entonces miren qué cosa tan especial. De la misma manera ocurre en nosotros si ponemos la mirada en nuestro Dios. Ahora, en el sentido cristiano, ¿Dios nos sigue salvando o ya no nos salva?
Bueno, Dios sigue salvando de diferentes situaciones. ¿De qué nos salva el Señor? Bueno, en primer lugar nos salvó del pecado. ¿Qué dice Juan 3:16? A ver de memoria, hermanos. Juan 3:16. A ver bien, bien, a ver, otra vez, hermano. Vamos a decirlo bien. Porque de su Hijo. Todo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? La primera cosa que hace el Señor es salvarnos del pecado, para que tengamos una vida nueva, para que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, para que tengamos ahora una relación estrecha con nuestro Dios de padre a hijo, ¿sí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué hizo el Señor? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahí está lo primero que hace el Señor. El segundo también nos salva de la muerte. Nos ha salvado tanto en el sentido espiritual como también físicamente. Muchas veces cuando hemos estado enfermos y que ya pensamos que ya estamos a punto de irnos, Dios nos vuelve a levantar, Dios nos da la salud, Dios nos da la fortaleza. Volvemos adelante. Por favor, vamos al Salmo 116, 3 y 4. Alguien que nos lea. Salmo 116. Alguien que sea rápido en esgrima. Muy bien, entonces aquí David estaba enfermo y clama al Señor y Dios escucha esa oración, lo saca adelante. Bien, también nos salva de los enemigos, como lo estamos viendo aquí en el Salmo 57. Eh, nos salva también del diablo. ¿Quién es nuestro principal enemigo? El diablo. Y Romanos 16:20, alguien que nos lea, por favor. Romanos 16:20. Fíjense qué promesa tan tremenda. Miren, en esta expresión que escribe el apóstol Pablo, deberíamos de apropiarnos estas palabras tan especiales porque el diablo es nuestro peor enemigo y dice aquí el texto, y el Dios de paz, y utiliza una palabra muy fuerte. ¿Qué cosa va a hacer? A ver, el versículo 16, versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Miren qué tremendo, qué promesa aquí del Señor. Y luego Juan 16:31, Juan 16:33, también el mundo que nos afecta, el mundo que nos ataca, el mundo que quiere llevarnos a una vida de perdición. Bueno, Juan 16:33, ¿qué dice? Muy bien. ¿Qué vamos a tener en el mundo? Vamos a tener aflicción. Pero ¿qué dice el Señor? Pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, el Señor nos da la victoria en medio de las aflicciones que tenemos en el mundo. Bien, ahora aquí, el apóstol Pedro hace notar que el enemigo que tenemos es como un león. ¿En dónde estaba David? Estaba entre leones, dice, ahí en el Salmo 56 estaba entre leones. Ahora nosotros estamos bajo la persecución de un león. ¿Y quién es ese león? Pues es el diablo, ¿verdad? Dice aquí el texto primero de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y a quién busca devorar ese león? Pues a los hijos de Dios, nos anda buscando a nosotros. Por eso es que a veces pasamos por situaciones difíciles, a veces hay pruebas muy duras o situaciones así del enemigo que nos ataca para querer llevarnos por un camino incorrecto o fuera de la voluntad del Señor. Entonces, el diablo siempre va a querer destruir la obra que ya comenzó el Señor en nuestros corazones. Bien, pero miren, hermanos, aquí la bendición tan grande en Apocalipsis 12:10. A ver, ¿podemos leer el texto, hermanos? Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía:
Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces ya tenemos esa victoria, porque el Señor ha declarado ya propiamente la derrota del diablo. ¿Y qué hace ahorita el diablo? Pues dice aquí, según este texto, que nos acusa, pero ya propiamente está sentenciado por el Señor, ¿verdad? Ahí dice claramente que va a ser sacado, lanzado, dice, porque ha sido lanzado fuera del cielo el acusador de nuestros hermanos. Entonces, qué victoria tenemos ya propiamente. Entonces, el Señor sigue actuando en nuestras vidas, dándonos de su salvación. Bien, ¿qué aprendemos, hermanos, con este Salmo 57? ¿Qué enseñanza podemos sacar para nuestra vida?